Muy buenas noches, muy buenas tardes, según la parte de donde usted nos esté escuchando. Le damos la cordial bienvenida a su programa Vida Nueva P y su programa Javerín Adabar. Y el tema que hoy nos confiere le he titulado Dejemos las heridas del pasado. Le pido al Eterno que nos bendiga con esta pequeña plática, con esta pequeña enseñanza y nos ayude a entender que hay cosas que tenemos que superar, que no tenemos que quedarnos ahí en el pasado y muchas veces las enterramos como en el baúl ahí de las cosas olvidadas, pero siguen afectando. Pues bien, les decía que el tema que hoy queremos tratar se llama Dejemos las heridas del pasado. Y quiero empezar leyendo el libro de los jueces, capítulo 11, verso del 1 al 7. Dice la escritura, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad, pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de sus hermanos, y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos, no me han aborrecido ustedes y me echaron de la casa de mi padre. ¿Por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Pues bien, es la historia de un personaje que llegó a ser juez en la tierra de Israel. Dice que este era un morador de la región de Galad, pues de hecho su padre era Galad, pero este personaje tenía algunas características. Era esforzado y valeroso, pero, más sin embargo, había nacido de una situación ahí un poco diferente o no común que la de los demás, porque era hijo de una ramera. Entonces, su padre toma otra mujer y cuando a él le nacen hijos, a Jefté lo corren, lo echan fuera, diciéndole, tú no heredarás la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y esto le ocasionó a Jefté que él tuviera que salir huyendo de su hogar. Y él se fue y habitó en una tierra de Tob. Y dice en la escritura que a él se juntaron hombres ociosos, hombres sin oficio ni beneficio, los cuales dice que salían con él. Y esta expresión salían con él quiere decir que salían a saltar, hacían de las suyas, porque muchas veces cuando no hay la protección de un hogar o un hogar no está bien cimentado o no está bien fundamentado, normalmente es lo que pasa. Dejamos a nuestros hijos expuestos o a expensas de la escuela de la vida en la calle, sin orientación, sin protección. Es normal que un hijo recurra a alguien que de igual manera como él ha sido rechazado, siente que no encaja en un hogar. Y esto ocasionó que Jefté juntara a un grupo de personas, se asociara y empezaran, dice la escritura, a hacer de las suyas. Pero pasa algo que con el tiempo ellos ahí en Israel empiezan a hacer guerra y para esto pues ya Jefté se había hecho fuerte, tenía un grupo seguramente muy fuerte y cuando lo vieron que él era fuerte, los mismos moradores de Galad le dijeron, ven y queremos que tú reines con nosotros. Y él les contesta, no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre. Pues, ¿por qué pues vienen ahora a mí cuando están en aflicción? Pues bien, quiero hablar acerca de estas heridas emocionales de la infancia.
que persisten aún cuando nosotros estamos adultos, y que estas heridas emocionales influyen en nuestro desarrollo en la vida, porque las cosas que más nos marcan son las cosas que vivimos cuando en la infancia. De igual manera, Jefté estaba resentido o tenía resentimiento contra estos moradores porque lo habían menospreciado. Le habían dicho, tú no eres parte de nosotros, tú no perteneces a este núcleo familiar, así que no te queremos ver aquí. Y qué triste, qué tremendo es ver que dentro de un hogar muchas veces hacemos diferencias y estas diferencias hacen que muchos de nuestros hijos crezcan con resentimiento, que a través del desarrollo de su vida, ellos crecen con el resentimiento de pensar que no son bien aceptados o que no son bien amados, que siempre hay una preferencia hasta hacia un hijo. ¿Cuáles son las heridas que resultan como consecuencia de estos hechos? Eh, las lesiones psíquicas, que son como fragmentos sueltos y mal curados que nos impiden llevar una existencia plena, incluso afrontar aún aquellos pequeños problemas del día a día con mayor soltura o solvencia. Los signos de estas heridas psicológicas pueden evidenciarse de infinitos modos. Muchas veces se manifiestan ansiedad, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, incluso problemas de sueño o actitud defensiva. No es fácil a veces lidiar con el pasado, con un pasado que muchas veces resulta ser traumático. Sin embargo, aún cuando las marcas se originaron en una edad temprana, de esta primera etapa de la vida de un niño, donde carece aún de estrategias personales para manejar y entender ciertas dimensiones. En otras palabras, muchas veces cuando estas cosas suceden en la infancia o en la niñez, la persona, el infante, no tiene las armas o la herramienta necesaria para saber manejar o para saber lidiar con estas situaciones. Y a veces estas situaciones se hacen incomprensibles para una persona a esa edad. Bien. Así que de alguna forma es muy común que siempre acontezcan cinco tipos de experiencias dolorosas o heridas emocionales de la infancia, que terminarán dejando una impronta y muy evidente situación en nuestra personalidad. Vamos a ver a continuación cuáles son esas heridas. Una de las heridas que se ocasionan en la infancia y que es muy común es el miedo al abandono. La soledad es el peor enemigo de quien vivió en abandono en su infancia. Por tanto, es común que en la edad adulta se experimente un constante temor a vivir de nuevo esta carencia. ¿Por qué hay personas que de repente empiezan a vivir una relación tormentosa y este sentimiento se hace latente, se hace presente en esa relación del miedo al abandono? Y muchas veces la persona que está viviendo esta situación se ve expuesta o se ve en la necesidad de vivir soportando una vida no buena. ¿Por qué? Porque tiene miedo al abandono. Un abandono que muchas veces sintió o que creyó que era así dentro del contexto del núcleo familiar. Hay estudios que han llevado a la doctora Charlene Walcott de la Universidad de Arizona y publicado en una revista prestigiosa, a donde explica que es precisamente el miedo a ser abandonado lo que genera en gran parte de los casos la ruptura de las parejas. Son situaciones donde solo vive la angustia y el temor continuo, algo que genera
una elevada dependencia y presión hacia la otra persona. Son situaciones muy complejas de manejar en muchos casos. ¿Qué es esto? Que cuando una persona tiene miedo a quedarse sola, empieza a ejercer sobre su pareja una situación de dependencia. Es decir, muchas veces hasta de chantaje, porque dice, si me dejas, me suicido, me muero, bueno, etcétera. Y muchas veces esta presión, en vez de ayudar, deteriora una relación. Y a veces estas situaciones se vuelven muy complejas y a veces muy difíciles de manejar en muchos casos. Las personas que han tenido las heridas emocionales en esta situación van a tener que trabajar con sus miedos, con la soledad, su temor a ser rechazados y las barreras invisibles al contacto físico. Porque las heridas causadas por el abandono muchas veces no son fáciles de curar. Lo sabemos, así tú mismo serás consciente de que ha comenzado a cicatrizar cuando el temor a los momentos de soledad desaparece y en ellos empieza a fluir un diálogo interior positivo y esperanzador. Pues bien, ese es uno de los primeros síntomas acerca de este trauma que se vive a veces dentro de la infancia o en el momento de la infancia. El otro es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas emocionales de la infancia más profundas, pues implica muchas veces el rechazo dentro de nuestro interior. Con interior nos referimos a nuestras vivencias, a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos rechazamos. En otras palabras, muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Muchas veces nos vemos y nosotros mismos sentimos aversión a nuestra misma persona. Esta aparición puede influir en múltiples factores, tales como el rechazo de los progenitores de la familia o de los iguales. Esto genera pensamientos de rechazo, de no ser deseado y a veces de descalificarte a ti mismo. A veces esto te genera ¿en qué situación? En que muchas veces tú no te autoaceptes tal como eres. Muchos de nosotros carecemos en ciertas áreas de situaciones, pero esto no significa que en alguna área no seamos buenos. Hay personas que en un área no pueden ser buenos, pero que en otras áreas son muy buenos. Pero cuando pasa esta situación, esta herida, a veces tiene la tremenda influencia de hacer parecernos sentir como inútiles, como personas que no podremos lograr nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando queremos ir digamos, a buscar un trabajo, muchas veces ya vamos con el predeterminado pensamiento de decir, me van a rechazar, no lo voy a lograr. Y ese trauma muchas veces nos va a imposibilitar ¿a qué? A crecer, a desarrollarnos. La persona que padece de miedo al rechazo no se siente merecedora de afecto ni comprensión. Y muchas veces hay un aislamiento en su interior. Es probable que si hemos sufrido esto en nuestra infancia, seamos personas huidizas. A veces esta situación nos puede llevar a no empezar una relación de amistad con alguien. Tenemos miedo y ese miedo al rechazo nos hace que seamos personas desconfiadas, pero desconfiadas de más. Por lo tanto, debemos de trabajar en nuestros temores, nuestros miedos internos y esas situaciones que nos generan pánico. Si es el caso de usted en esta noche, es tiempo de que empiece a tomar medidas en relación a esta situación. ¿Por qué? Porque usted tiene que sanar. Tiene que afrontar sus miedos, tiene que afrontar sus temores,
Si miren, hay personas que muchas veces vivimos con estas situaciones, pero nunca las afrontamos. Hay que afrontarlas. Hay que tomar la determinación de decir, hoy hasta aquí llegas. No más me vas a afectar en mi vida, en mi relación. ¿Por qué? Porque deseo ser feliz y con la ayuda del Eterno usted va a poder lograrlo. Otra herida de la infancia es la humillación. Esta herida normalmente se genera cuando en su momento sentimos que los demás nos desaprueban y nos critican. Esta situación muchas veces genera problemas en nuestra persona, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando venimos arrastrando esta situación, esta herida de desapruebo y de crítica, cuando llegamos a la edad adulta, muchas veces no dejamos que alguien nos pueda corregir y no permite que nosotros tengamos un corazón enseñable. Y vamos a tener problemas de autoestima. Y esta situación muchas veces genera una personalidad dependiente a los demás. Además, esta situación nos puede llevar a ser un tanto egoístas y a generar un mecanismo de defensa. Incluso a veces en situaciones más extremas, a humillar a los demás como un escudo protector. O sea, esta situación a veces nos lleva a esta tremenda situación. Haber sufrido este tipo de experiencia requiere que trabajemos nuestra independencia, nuestra libertad, la comprensión de nuestras necesidades y temores, así como nuestras prioridades. Otra de las características también, otra herida que se genera en la infancia también es la traición o el miedo a confiar. El miedo a confiar en los demás surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus progenitores. Dimensiones como incumplimiento de promesas, no proteger, mentir o no estar cuando se necesita de un padre o de una madre. Esto origina heridas profundas y en muchos casos esa sensación de vacío y desesperanza se transforma en otras dimensiones de desconfianza, de frustración, de rabia, envidia hacia los que no, hacia otras personas y baja autoestima. Haber padecido una traición en la infancia construye personas controladoras y que quieren tenerlo todo y a veces estos problemas de la infancia ejercen control hacia los demás. Se vuelve una persona controladora. Estas personas suelen confirmar sus errores por su forma de actuar. Y es necesario sanar estas heridas emocionales de la traición y requiere trabajar con paciencia, con tolerancia y el saber vivir, así como aprender a estar solo y a delegar responsabilidades. Otra, la injusticia. La injusticia como herida emocional se origina en un entorno en la que los cuidadores principales son fríos y autoritarios. En la infancia, una exigencia en demasía que sobrepasa los límites genera sentimientos de ineficacia y de inutilidad, tanto en la niñez como en la edad adulta. Entonces, muchas veces todas estas heridas causan un lastre en nuestra vida que nos imposibilita a veces ejercer, vivir bien. Voy a regresar o voy a retomar el pasaje escritural de Jueces, capítulo 11 y verso del 1 al 7. Pues en esta historia se nos relata la vida de Jefté, quien por circunstancias fuera de su control nace, como decíamos, de una mujer ramera y fue rechazado por sus hermanos. Quizás en la vida de Jefté no había en sus recuerdos el abrazo de su madre, pues vivía con su padre y su madrastra. Al ser hijo ilegítimo, era despreciado aún por los ancianos del pueblo
y terminó siendo expulsado de su casa sin que su propio padre hiciera algo para impedirlo. Podríamos decir que además de experimentar el vacío que había dejado su madre, también sufrió muchos años el rechazo de sus hermanos, la indiferencia de su padre y los señalamientos del pueblo. En fin, recibió las consecuencias de algo que él no había causado. Y muchos seguramente hemos experimentado situaciones parecidas a las de Jefté, y a pesar de haber llegado ya a los pies del Señor, seguimos sufriendo por esas heridas que en determinado momento recibimos. Muchos venimos de hogares disfuncionales, con heridas y ese vacío en nuestro corazón. Pero sabe, le voy a decir una cosa, Dios nunca nos dejará solos. En Salmos capítulo 27, verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto el Señor me recogerá. El Señor siempre nos toma en sus brazos para llenar esos vacíos, sanar esas heridas y darnos el consuelo que necesitamos. Quizás hay cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, pero si vamos al Señor y con la ayuda de Él, podemos superar estos traumas. Y en ese proceso el Señor nunca nos va a dejar solos. Hay un relato en la Escritura de una mujer que fue rechazada. Es la historia de Agar y Abraham y Sara. Esta mujer, Sara le dice que se allega a ella cuando tiene un hijo. Esta Sara se encela porque ya después nació Isaac, la expulsan. Y bueno, el hecho es que la rechazan y ella se tiene que ir al desierto. Se le da un pan y un odre de agua y ella se va, como decíamos, al desierto. Ella estaba sola con su hijo Ismael y bajo aquellas circunstancias, ella pensó que lo único que le esperaba era la muerte. Miren, a veces el ser rechazados, el aislarnos de los demás, a veces deseas decir, ¿sabes qué? ¿Yo para qué quiero esta vida? Si a nadie le importo, si a nadie le intereso. ¿Cuántas madres solteras han pasado situaciones parecidas? Heridas caminando en el desierto y luchando con sus hijos. Es la historia de esta Agar. Ella tuvo que luchar por su hijo Ismael en un desierto, pero ¿saben qué? Dios nunca la dejó sola. Porque cuando ella puso a su hijo debajo de un arbusto, sin tener ya agua ni pan, Dios escuchó el llanto del muchacho y al sentirse abandonado y sentir la lejanía de su madre, ¿y saben qué? Dios le proveyó de agua y de sustento y les dio la promesa de que les devolvería el ánimo y el gozo a sus vidas. De igual manera, si tú en este momento estás pasando esta situación, quiero decirte que Dios sabe cuál es tu situación, Dios sabe cuál es tu dolor, Dios sabe de qué manera tú has caminado, aunque hay cosas que tú no has expresado, pero Dios sí las sabe. Y que muy en tu interior tú sigues padeciendo y que muchas veces quisieras ser escuchado, pero muchas veces esas heridas te impiden hablar. ¿Por qué? Porque son muy dolorosas. Muchas veces hay personas que no pueden ni siquiera hablar de esa situación. Han bloqueado esa situación en su corazón. ¿Por qué? Porque cada vez que lo recuerdan viene mucho dolor a sus vidas. Pero ¿saben qué? Una característica de sanación o uno de los primeros síntomas que se empieza a manifestar es el hecho de que cuando una persona empieza a expresar aquel dolor, aunque llore cuando lo narra y todo eso, es una manera de que va a empezar a sanar. Porque mientras esa persona se siga guardando en su corazón todo eso, esa persona va a seguir cargando con esa situación día a día, sufriendo y lamentándose por esa situación. Pero es tiempo de decirle, ¿sabes qué? Basta, no más dolor. Proponte a ser feliz, proponte a cambiar,
proponte a ser diferente y con la ayuda de Dios yo sé que lo vas a lograr. Una de las cosas más difíciles, aunque es un tema muy trillado, es el hecho de perdonar. Dejar los resentimientos del pasado y hay que empezar a sentir el alivio del perdón en nuestro corazón. Es algo difícil, pero no es algo imposible. José fue vendido por sus hermanos. Y todos sabemos las cosas que le sucedieron y a raíz de lo que ellos le hicieron. Pero en determinado momento de su vida, él tuvo que estar nuevamente frente a ellos y no fue fácil. En Génesis capítulo 41, verso 9 dice, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, es decir, sabía cuál era el propósito de haber sido enviado a Egipto, pero a pesar de conocer este propósito, había algo en su corazón, por lo cual no se dio a conocer. José lloró más de alguna vez después de encontrarse con sus hermanos. Los acusó de espías, los tuvo en la cárcel, luego puso en prisión a Simeón, escondió la copa en su costal, hasta que al fin José lloró por tercera vez y sacó todo lo que había en su corazón. Y orar nos libera poco a poco. Además, cuando echamos toda nuestra ansiedad al Señor, nuestros sentimientos y emociones para que podamos hacerle frente a estas cosas que nos han afectado durante años, así como a José. Tenemos muchas veces muchos años dentro de una iglesia, dentro de un grupo, pero seguramente a veces hay personas que todavía no podemos soportarlas ni verlas ni en pintura. Sin embargo, es necesario superar esta situación. Esaú odiaba a Jacob. Su odio era tan grande que quería matarlo. Pero qué liberador fue llorar con su hermano Jacob al encontrarlo. Necesitamos sacar esos resentimientos del pasado para sentirnos libres por fin de ese peso que hemos cargado por años. Jefté de igual manera fue buscado por los ancianos y él les recordó lo que les hicieron, lo que le hicieron al decir, no me aborrecieron ustedes y me echaron de la casa de mi padre. Ahora pues, ¿por qué vienen a mí cuando están en la aflicción? Puede ser que a lo mejor Jefté tenía la mejor oportunidad de su vida de poderse vengar de ellos, por lo que le hicieron pasar y sufrir. Pero si hacía esto, significaría su estancamiento espiritual. Por tal razón dejó a un lado sus resentimientos y aceptó ser el caudillo de Israel. Necesitamos dejar las heridas del pasado para avanzar en nuestra vida espiritual. Las heridas del pasado, Dios las sana. Dios las puede sanar. Él tiene el poder de poderlas sanar. En la parábola del buen samaritano vemos que son vendadas las heridas de aquel que fue lastimado. Permite que el Eterno en esta noche sane tus heridas, vende tus heridas, que Él ponga aceite en tus heridas. El aceite se tenía como algo muy medicinal en el tiempo antiguo. El Señor puede darnos eso, puede sanar esas heridas internas. David, cuando fue herido tremendamente, él dijo, oh Dios, crea en mí un nuevo corazón. Y heridas que muchas veces él había venido arrastrando, pero de igual manera que él mismo se había provocado. Miren, muchas veces cuando nosotros venimos arrastrando todas estas situaciones y no las hemos superado y que hemos sido víctimas de tantas situaciones, si nosotros no las superamos, muchas veces nosotros nos vamos a convertir en victimarios. Porque una persona resentida se va a pelear contra todo el mundo. Y siempre va a generar en un espíritu agresivo. Va a atacar a veces sin sentido a las personas que la rodean y muchas veces va a crear un ambiente tóxico dentro de su hogar, dentro de su comunidad, dentro de su ámbito de trabajo. ¿Por qué? Porque detrás de cada persona
con características de este tipo, hay una herida, hay una historia, hay una situación de maltrato, de abuso, de una vida que muchas veces nadie la sabe, de sentimientos ocultos. Detrás de cada persona que tiene un comportamiento no socialmente aceptado, hay una historia. Una historia que muchas veces cuando no se supera, degenera en que se siga causando más heridas, porque una persona con estas características a veces se hace odiosa o odioso a las personas que lo rodean. ¿Por qué? Porque muchas veces no encaja. O muchas veces el espíritu que hay en ella no es un espíritu de paz. Y muchas veces se descarga en quien menos debe de hacerlo. Muchas veces personas bien intencionadas se le pueden acercar a su vida, pero esa persona va a imposibilitar que esa persona que llega a su vida empiece a tener una relación más profunda. ¿Por qué? Porque esas heridas le van a impedir. Todo el amor, toda la situación en un corazón roto, herido, por ahí se le va a escapar, por esa herida. Es como una olla cuando está rota de un lado. Le echas agua y se le sale toda el agua por ese lado. A veces no hay paz en nuestra alma por las heridas que les hemos causado a otras personas. Sentimientos a veces también, de igual manera, de culpa vienen a nuestras vidas. Y cuando ya hemos llegado al Señor, a veces recordamos con tristeza lo que ocasionamos y que ya tenemos conciencia de aquel daño que hicimos. Y muchas veces, de igual manera, si no superamos esto, a veces termina en depresión. Porque a veces no solamente se sufre por las heridas que nos causaron, también la conciencia nos acusa por el daño que nosotros mismos hemos hecho y no hay paz en nuestro interior. El mismo Judas terminó quitándose la vida al ser acusado por su conciencia, por lo que había hecho. Sin embargo, sea que estemos heridos o hayamos herido a otras personas, Dios sanará nuestra alma. David se juntó con los afligidos, endeudados y amargados y los transformó en un grupo valiente. Jefté, con hombres ociosos de la tierra de Tob, hizo un grupo de guerreros, y Mefiboset, que era un lisiado en los tiempos del rey David, el cual se tenía hasta que cargar, David lo trajo al palacio. Muchas personas a veces se sienten que ya no pueden más porque cargan a veces con una situación de dolor que les ha provocado una enfermedad, y más aún cuando esa situación es una carga para su familia. Otras personas se sienten que ya no vale nada para la sociedad, pero qué bueno que hay un lugar, hay un ser al que tú y yo podemos recurrir. Ese ser es el Eterno, que cuando tú vas con un corazón contrito y humillado, dice la Escritura que Él no te va a despreciar. Él dijo que viniéramos a Él los que estuviéramos cargados, que Él nos haría descansar. Entonces es necesario recurrir a Él. Tal vez has ido con las personas equivocadas, has estado en el lugar equivocado, pero si nosotros recurrimos al que tenemos que recurrir, les aseguro que la situación va a cambiar. Es tiempo de ser felices, es tiempo de sanar las heridas, de empezar una vida mejor, que nuestros días que vienen sean días mejores, que podamos ver las situaciones desde otra perspectiva, desde otro enfoque, y que aún las experiencias del pasado que fueron dolorosas de nuestra vida sean una experiencia para bien, que las enfoquemos para bien, para ayudar a esas personas que están pasando este proceso de dolor y que no las han podido superar. Poder dar testimonio de decir, ¿sabes qué? Yo estaba en esta situación, pero mira, algún día
yo hice esto y esto, recurrí a aquel que todo lo puede, a aquel que todo lo puede. Vi escrituras que dicen que todo lo puedo en él que me fortalece, que él no me dejaría ni me desampararía, que él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y yo tuve que entender esas verdades y tuve que recurrir a él. ¿Para qué? Para ser sanados. Tenemos que dejar las heridas del pasado. Quiera Hashem que nos ayude a entender que el propósito por lo cual fuimos diseñados es para ser felices y disfrutar plenamente de nuestro entorno natural. Muchas veces cuando tenemos heridas podemos estar en un lugar, podemos estar en otro y nunca somos felices ni podemos disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso nos va a impedir muchas veces disfrutar aún de la misma creación. No seamos personas resentidas con la vida. Sabemos que a veces las personas nos lastiman por ignorancia, a veces por maldad, a veces por envidia, por muchas circunstancias, pero quiera Dios que nos haga fuertes y que podamos resistir y sobre todo que podamos tener un corazón perdonador, un corazón sano. ¿Por qué? Porque el propósito del Eterno es que seamos enteramente felices. Yo con esto concluyo, le doy gracias al Eterno por haberme permitido tomar este tiempo en su hogar, que el Eterno los bendiga y que el Eterno les guarde y que Él haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé de su paz, de su shalom y la bendición del Eterno sea sobre sus vidas. Gracias.